La estrella del sur. Capítulo 15, perteneciente a la novela de Julio Verne. Al cabo de una semana de marcha, la expedición llegó a una región que no se parecía en nada a los países anteriormente atravesados desde la frontera del Griqualand. Se trataba ahora de la cadena de montañas que, según todas las informaciones recogidas sobre Matakit, era probablemente su meta más inmediata. La proximidad de las altas tierras, así como los numerosos cursos de agua que descienden de ellas para ir a verterse en el Limpopo, se anunciaba por una flora y una fauna totalmente diferentes de las de la llanura. Uno de los primeros valles que se abrió a las miradas de los tres viajeros les ofreció un espectáculo fresco y risueño, un poco antes de ponerse el sol. Un río tan límpido que se veía por todas partes el fondo de su lecho discurría entre dos praderas de un verde esmeralda. Árboles frutales con los ramajes más variados tapizaban las laderas de las colinas que encerraban esta cuenca. Sobre este fondo todavía soleado, a la sombra de los boabuabs, enormes manadas de antílopes rojos, de cebras y de búfalos apacentaban tranquilamente. Más lejos, un rinoceronte blanco, atravesando con su pesado paso un amplio calvero, se dirigía lentamente hacia la orilla del río y roncaba ya de placer con el pensamiento de enturbiarla al revolcar en ella su masa carnosa. Se oía una fiera invisible que bostezaba de aburrimiento bajo alguna espesura. Un onagro relinchaba y legiones de monos se perseguían a través de los árboles. Ciprién y sus dos compañeros se habían detenido en la cumbre de la colina para contemplar mejor aquel espectáculo tan nuevo para ellos. Al fin se veían ya en una de aquellas regiones vírgenes donde el animal salvaje, dueño incontestable del suelo, vive tan feliz y tan libre que no sospecha ni siquiera el peligro. Lo que sorprendía era no solamente el número y la tranquilidad de aquellos animales, sino la asombrosa variedad de la fauna que representaban en esta parte de África. Verdaderamente se podía decir que era uno de esos extraños cuadros en los que un pintor se ha divertido reuniendo en un estrecho marco todos los tipos principales del reino animal. En cambio, había pocos habitantes. Claro que los cafres, en medio de aquellos países inmensos, no pueden estar sino muy diseminados por su superficie. Es el desierto o poco le falta. Ciprién, satisfecho en sus instintos de sabio y de artista, se hubiera creído transportado a la edad prehistórica del megaterio y otros animales antidiluvianos. No faltan más que los elefantes para que la fiesta sea completa, exclamó. Pero inmediatamente Lee, alargando el brazo, le enseñó varias masas grises en un vasto calvero. Desde lejos se hubiera dicho que eran otras tantas rocas, no solo por su inmovilidad, sino por su color. En realidad era una manada de elefantes.
La pradera estaba como moteada de ellos en una extensión de varias millas. —¿Así que entiendes de elefantes? —preguntó Ciprién al chino, mientras se preparaban para hacer el alto de la noche. Li guiñó sus ojillos oblicuos. —He vivido 2 años en la isla de Ceilán en calidad de ayudante de caza —respondió simplemente, con esta marcada reserva que siempre guardaba en lo concerniente a su biografía. —Ah, si pudiéramos abatir 1 o 2, exclamó James Hilton. Es una caza muy divertida. —Sí, y en la que la pieza bien vale la pólvora que cuesta —añadió Aníbal Pantalacci—. 2 colmillos de elefante constituyen un buen botín y fácilmente podríamos colocar 3 o 4 docenas en la trasera de la carreta. ¿Saben, camaradas, que esto sería suficiente para pagar los gastos de nuestro viaje? —Pues es una buena idea —exclamó James Hilton—. ¿Por qué no lo intentamos mañana por la mañana, antes de ponernos en camino? Se discutió la cuestión. En resumen, se decidió que levantarían el campamento a las primeras luces del día y que irían a probar fortuna al lado del valle en el que acababan de ser localizados los elefantes. Convenidas así las cosas y liquidada rápidamente la cena, todo el mundo se retiró bajo la lona de la carreta, a excepción de James Hilton, quien de guardia aquella noche debía permanecer junto al fuego. Hacía alrededor de 2 horas que estaba solo y comenzaba a aletargarse, cuando se sintió ligeramente tocado en el codo. Abrió los ojos. Aníbal Pantalacci estaba sentado a su lado. —No puedo dormir y he pensado que era mejor venir a hacerle compañía —dijo el napolitano. —Es muy amable por su parte, pero a mí algunas horas de sueño no me disgustarían —repuso James Hilton desperezándose—. Si usted quiere, podremos arreglarnos fácilmente. Yo iré a ocupar su sitio bajo la lona y usted conservará el mío aquí. —No, quédese, tengo que hablarle —dijo Aníbal Pantalacci con voz ronca. Lanzó una mirada a su alrededor para asegurarse de que estaban solos y continuó. —¿Ha cazado alguna vez el elefante? —Sí, 2 veces —repuso James Hilton. —Pues bien, ¿sabe cuántos peligrosa es su caza? El elefante es tan inteligente, tan astuto, tan bien armado. Es extraño que el hombre no esté más en desventaja en su lucha contra él. —Bueno, usted se refiere a los torpes —contestó James Hilton—, pero con una buena carabina cargada de balas explosivas no hay gran cosa que temer. —Es lo que yo pensaba —replicó el napolitano—. Sin embargo, ocurren accidentes. Suponga que mañana le sucediese uno al francés. Sería una verdadera desgracia para la ciencia. —Una verdadera desgracia —repitió James Hilton. Se echó a reír con un gesto mordaz. —Para nosotros la desgracia no sería realmente tan grande —replicó Aníbal Pantalacci, animado por la risa de su compañero. No seríamos más que 2 a perseguir a Matakit y su diamante. Pero entre 2 siempre puede uno entenderse amistosamente. Los 2 hombres permanecieron silenciosos, con la mirada fija en los tizones y el pensamiento perdido en su maquinación criminal. —Sí, entre 2 siempre es más fácil entenderse —repitió el napolitano—. Entre 3 es más difícil. Hubo todavía un instante de silencio. De pronto, Aníbal Pantalacci
levantó bruscamente la cabeza y penetró con la mirada las tinieblas que le rodeaban. ¿No ha visto nada?, preguntó en voz baja. Me ha parecido distinguir una sombra detrás de ese bauá. James Hilton miró a su vez, pero por penetrante que fuese su mirada, no distinguió nada sospechoso por los alrededores del campamento. No es nada, dijo, es la ropa que el chino ha puesto a blanquear al rocío. Muy pronto la conversación fue reemprendida entre los dos cómplices, pero esta vez a media voz. Podría quitar los cartuchos de su fusil sin que se diera cuenta, dijo Aníbal Pantalacci. Después, en el momento de atacar a un elefante, dispararé un tiro detrás de él, de manera que la bestia lo distinga enseguida y la cosa no durará mucho. Es muy delicado por lo que usted propone, objetó débilmente James Hilton. Bah, déjeme hacer y verá cómo esto marcha solo, replicó el napolitano. Una hora más tarde, cuando fue a ocupar de nuevo su sitio junto a sus compañeros bajo la vaca de la carreta, Aníbal Pantalacci tuvo buen cuidado de encender una cerilla, a fin de asegurarse de que nadie se había movido. Esto le permitió comprobar que Ciprién, Bardik y el chino estaban profundamente dormidos. Al menos tenían todo el aire de estarlo, pero si el napolitano hubiese sido más avispado, quizá habría reconocido en el sonoro ronquido de Lee algo de artificial y socarrón. Al amanecer, todo el mundo estaba de pie. Aníbal Pantalacci supo aprovechar el momento en que Ciprién se fue hacia el riachuelo vecino para entregarse a sus abluciones matinales y realizó la sustracción de los cartuchos de su fusil. Fue cuestión de 20 segundos. Estaba solo en aquel momento. En aquel momento, Bardik hacía el café. El chino recogía la ropa que había expuesto al relente nocturno en su famosa cuerda tendida entre dos baobás. Con toda seguridad, nadie había visto nada. Una vez tomado el café, partieron a caballo, dejando la carreta y los animales al cuidado de Bardik. Lee había pedido seguir a los jinetes y solamente iba armado con el cuchillo de caza de su amo. En menos de media hora, los cazadores llegaron al punto donde la víspera por la noche fueron vistos los elefantes. Pero aquel día fue necesario penetrar un poco más lejos para encontrarlos y alcanzar un amplio calvero que se abría entre el pie de la montaña y la orilla derecha del río. En la atmósfera clara y fresca, iluminada por el sol naciente, sobre la inmensa alfombra de césped fino y corto, todavía muy húmedo de rocío, una tribu entera de elefantes, 200 o 300 al menos, se dedicaban a comer. Los pequeños brincaban alrededor de sus madres o mamaban silenciosamente. Los mayores, con la cabeza inclinada hacia el suelo, agitando rítmicamente la trompa, pacían la hierba espesa de la pradera. Casi todos se abanicaban con sus grandes orejas, parecidas a capas de cuero que batían como los punkás indios. Había en la tranquilidad de aquella dicha doméstica algo tan sagrado, por así decirlo, que Ciprién se sintió profundamente conmovido y pidió a sus compañeros que renunciasen a la proyectada matanza. ¿Para qué matar a esas criaturas inofensivas?, dijo. ¿No valdría más dejarlas en paz en su soledad? Pero la proposición, por más de un motivo, no podía ser del gusto de Aníbal Pantalacci.
¿Para qué?, replicó riendo burlonamente. Pues para adornar nuestras escarcelas, procurándonos algunos quintales de marfil. ¿Es que le dan miedo esas bestias grandes, señor Méré? Ciprién se encogió de hombros, sin querer considerar esta impertinencia. Sin embargo, cuando vio al napolitano y a su camarada avanzar hacia el calvero, le siguió. Ahora los tres estaban a 200 metros de los elefantes. Si aquellas inteligentes bestias, con su oído tan fino, siempre en alerta, no habían notado todavía la proximidad de los cazadores, era porque éstos se encontraban situados contra el viento, protegidos además por un espeso macizo de baobabs. No obstante, uno de los elefantes comenzaba a dar señales de inquietud y levantaba la trompa como signo de interrogación. «Este es el momento», dijo Aníbal Pantalacci a media voz. «Si queremos obtener un buen resultado, es preciso que nos dispersemos y elijamos cada uno nuestra pieza, y luego disparar todos a la vez a una señal convenida, porque al primer disparo la manada entera emprenderá rápidamente la huida». De acuerdo con esta propuesta, James Hilton se destacó hacia la derecha. Al mismo tiempo, Aníbal Pantalacci se dirigía hacia la izquierda y Ciprién quedaba en el centro. Después, los tres reemprendieron silenciosamente su marcha hacia el calvero. En aquel instante, Ciprién, muy sorprendido, sintió que dos brazos le rodeaban la cintura, enlazándole vigorosamente, mientras la voz de Lee le susurraba al oído: «Soy yo. Acabo de saltar detrás de usted. No diga nada. Enseguida sabrá el porqué». Ciprién llegó a las lindes del macizo y solo se encontraba ya a una treintena de metros de los elefantes. Armaba su fusil para estar dispuesto a cualquier eventualidad, y cuando el chino le susurró: «Su fusil está descargado. No se inquiete. Todo va bien. Todo va bien». En el mismo instante resonó el golpe del silbato que servía de señal para el ataque general, y casi inmediatamente un disparo, uno solo, partió de detrás de Ciprién. Este se volvió rápidamente y distinguió a Aníbal Pantalacci, que intentaba ocultarse detrás del tronco de un árbol. Pero casi inmediatamente un hecho más grave reclamó su atención. Uno de los elefantes, seguramente herido y furioso por su herida, acababa de precipitarse hacia él. Los otros, tal como había previsto el napolitano, se apresuraron a emprender la huida con un fragor de pisadas terrible, que estremecía el suelo hasta una distancia de 2000 metros a la redonda. «Ahora es el momento», gritó Lee, siempre agarrado a Ciprién. «En el instante en que el animal se lance sobre usted, haga que Templar se eche a un lado. Después dé vueltas alrededor de ese matorral y déjese perseguir por el elefante. Yo me encargo del resto». Ciprién apenas tuvo tiempo de ejecutar casi maquinalmente estas instrucciones. La trompa en alto, los ojos inyectados en sangre, la boca abierta, los colmillos hacia adelante, el enorme paquidermo llegaba sobre él con una increíble rapidez. Templar se condujo como un veterano, obedeciendo con una admirable precisión a la presión de las rodillas de su jinete. Realizó en el momento oportuno un violento salto a la derecha. Así, el elefante, corriendo a toda velocidad, pasó sin alcanzarle por el mismo sitio que caballo y jinete acababan de abandonar. Entretanto, el chino, después de haber desenvainado sin decir una palabra, se dejó resbalar a tierra y con un movimiento rápido se lanzó detrás del matorral que había señalado a su amo. «Aquí, aquí, dé vueltas alrededor de este matorral, déjese perseguir», gritó de nuevo.
El elefante volvía hacia ellos, más furioso por no haber tenido éxito en su primer ataque. Ciprién, aunque no comprendiese muy bien la finalidad de la maniobra indicada por Lee, la ejecutó puntualmente. Giró alrededor del matorral, seguido por el animal jadeante, y 2 veces más burló el ataque por un desvío repentino de su caballo. Pero esta táctica seguiría saliendo bien mucho tiempo. ¿Esperaba Lee fatigar al elefante? Esto es lo que Ciprién se preguntaba, sin poder encontrar una respuesta satisfactoria, cuando de pronto, ante su gran sorpresa, el elefante se abatió sobre las rodillas. Lee, aprovechando con una incomparable destreza el momento propicio, se había deslizado por la hierba hasta situarse bajo las patas del animal y de un solo golpe de cuchillo de caza le había cortado en seco ese tendón del talón que se llama en el hombre el tendón de Aquiles. Es así como proceden ordinariamente los hindúes en sus cacerías de elefantes, y el chino debió de practicar a menudo esta maniobra en Ceilán, porque acababa de ejecutarla con una precisión y una sangre fría admirables. Derribado e impotente, el elefante permanecía inmóvil con la cabeza acostada en la espesa hierba. Un chorro de sangre que emanaba de su herida le debilitaba visiblemente. ¡Hurra! ¡Bravo!, gritaron inmediatamente Aníbal Pantalacci y James Hilton, apareciendo en el escenario de la lucha. «Hay que rematarle de un disparo en el ojo», dijo James Hilton, que parecía experimentar una irresistible necesidad de agitarse y tomar un papel activo en este drama. Dicho esto, apuntó y disparó. Al instante se oyó en el cuerpo del gigantesco cuadrúpedo la explosión de la bala. Tuvo una convulsión suprema y luego quedó inmóvil, asemejándose a una roca gris derribada en el suelo. «Esto ha concluido», exclamó James Hilton, impulsando a su caballo hasta muy cerca del animal para verle mejor. «¡Espere! ¡Espere!», parecía decir la mirada sagaz del chino dirigiéndose a su amo. No hubo que esperar mucho tiempo. El horrible pero inevitable epílogo de esta escena. En efecto, apenas James Hilton llegó junto al elefante, se inclinó sobre un estribo y por broma trató de levantarle una de sus enormes orejas, cuando el animal, con un súbito movimiento, levantó su trompa, abatiéndola sobre el imprudente cazador. Le rompió la columna vertebral y le destrozó la cabeza, antes de que los estupefactos testigos de este espantoso desenlace tuviesen tiempo de advertirle. James Hilton solo pudo lanzar un último grito. En 3 segundos fue un amasijo de carne sangrienta sobre el que el enorme elefante cayó a su vez para no volver a levantarse más. «Estaba seguro de que se hacía el muerto», dijo sentenciosamente el chino, moviendo la cabeza. «Los elefantes siempre lo hacen cuando se les presenta la ocasión». Tal fue la oración fúnebre para James Hilton. El joven ingeniero, todavía impresionado por la traición de la que había estado a punto de ser víctima, no podía evitar el ver en aquello el justo castigo de uno de aquellos miserables que quisieron entregarle sin defensa alguna a la rabia de un animal tan temible. En cuanto al napolitano, cualesquiera que fuesen sus pensamientos, juzgaba muy oportuno guardarlos para sí. Entretanto, el chino ya estaba ocupado en cavar con su cuchillo de caza bajo la hierba de la pradera una fosa en la que depositó enseguida, con la ayuda de Ciprién, los restos informes
del enemigo de éste. Todo esto les llevó algún tiempo, y ya el sol estaba alto en el horizonte cuando los 3 cazadores emprendieron el camino del campamento. Cuando llegaron a él, otra nueva preocupación. Bardik no estaba. Y aquí termina el capítulo 15. Capítulo 16. Traición. ¿Qué había ocurrido en el campamento durante la ausencia de Ciprién y sus compañeros? Era difícil de adivinar, en tanto no apareciese el joven Cafre. Esperaron, pues, a Bardik. Le llamaron, le buscaron por todas partes. Ningún rastro de él pudo ser descubierto. El almuerzo, que había comenzado a preparar, había quedado junto al fuego apagado, lo que parecía indicar que su desaparición solamente se remontaba a 2 o 3 horas. Ciprién hacía toda clase de conjeturas acerca de lo que habría podido provocar la desaparición. Que el joven Cafre hubiese sido atacado por una bestia feroz no era probable. No había un solo indicio de lucha sangrienta, ni siquiera de desorden por los contornos. Que hubiese desertado para regresar a su país como los Cafres hacen a menudo, era menos verosímil todavía por parte de un muchacho tan entregado, y el joven ingeniero se negó en absoluto a aceptar esta hipótesis presentada por Aníbal Pantalacci. En resumen, tras media jornada de búsquedas, el joven Cafre no había sido hallado y su desaparición quedó como un hecho absolutamente inexplicable. Aníbal Pantalacci y Ciprién se reunieron en consejo. Tras el cambio de impresiones, convinieron en esperar hasta el día siguiente por la mañana antes de levantar el campamento. Tal vez en este intervalo Bardik regresaría, si es que simplemente se había extraviado persiguiendo alguna pieza de caza que hubiese podido excitar su codicia de cazador. Pero recordando la visita que una partida de Cafres había hecho en uno de los últimos campamentos y teniendo en cuenta las preguntas que hicieron a Bardik y Alí, el temor que experimentaron al ver que unos extranjeros, tal vez espías, se aventuraran en el país de Tonaya, cabía la posibilidad de preguntarse, no sin razón, si Bardik, caído en manos de aquellos indígenas, no habría sido conducido hasta su aldea. La jornada concluyó tristemente y la velada fue más lúgubre todavía. Un viento de desgracia parecía soplar sobre la expedición. Aníbal Pantalacci estaba huraño y mudo. Sus 2 cómplices, Friedel y James Hilton, habían muerto y ahora quedaba él frente a su joven rival, pero más que nunca decidido a desembarazarse de un pretendiente a quien odiaba, tanto en el negocio del diamante como en el del matrimonio. Y para él no eran realmente más que negocios. En cuanto a Ciprién, al que Lee había contado todo lo que oyera a propósito de la sustracción de los cartuchos, le era preciso vigilar noche y día a su compañero de viaje. Es verdad que el chino pensaba tomar a su cargo una parte de esta tarea. Ciprién y Aníbal Pantalacci pasaron la velada fumando junto al fuego, silenciosos, y se retiraron bajo la lona de la carreta sin ni siquiera cambiar un saludo. Tocaba a Lee el turno de vigilar al lado del fuego encendido para ahuyentar a las bestias feroces. Al día siguiente, al amanecer, el joven Cafre seguía sin regresar al campamento.
Ciprién hubiera esperado a gusto 24 horas más para dar a su servidor una última oportunidad de regresar, pero el napolitano insistió en partir al instante. Nos podemos pasar muy bien sin Bardik, explotó. Retrasarse es exponerse a no poder encontrar ya a Matakit. Ciprién se rindió, y el chino se dispuso a reunir los bueyes para la marcha. Se presentó un nuevo conflicto, y de los más graves. Los bueyes tampoco se encontraban allí. La víspera por la noche todavía estaban acostados en las crecidas hierbas de los alrededores del campamento. Ahora era imposible distinguir ni siquiera a uno solo. Y fue entonces cuando se pudo medir la magnitud de la pérdida que la expedición había sufrido en la persona de Bardik. Si este inteligente servidor hubiese estado presente en su puesto, no habría dejado él, que conocía las costumbres de la raza bovina en el África austral, de atar a los árboles o a unas estacas aquellas bestias que habían reposado todo un día. De ordinario, el momento de descansar tras una larga jornada de marcha, la precaución era inútil. Los bueyes extenuados no pensaban entonces más que en pastar por los alrededores de la carreta. Luego se acostaban por la noche y no se apartaban. Al despertar más de un centenar de metros, Pero no era lo mismo después de una jornada de reposo y festín. Evidentemente, el primer cuidado de los animales, al despertarse, había sido el buscar hierbas más delicadas que las que les hartaron la víspera. En caprichoso plan de vagabundeo, se habían apartado poco a poco hasta perder de vista el campamento y, arrastrados quizá por ese instinto que les recuerda el establo, es probable que uno, siguiendo al otro, hubiesen simplemente tomado el camino del Transvaal. Era este un desastre que no, por ser frecuente en las expediciones de la Baja África, dejaba de ser de los más graves, porque sin las yuntas de tiro la carreta quedaba inútil, y esta, para el viajero africano, es a la vez la casa, el almacén, la fortaleza. Grande fue la decepción de Ciprién y Aníbal Pantalacci cuando, después de una carrera encarnizada de 2 o 3 horas sobre las huellas de los bueyes, tuvieron que admitir que era preciso renunciar a toda esperanza de encontrarlos. La situación quedaba así singularmente agravada, y una vez más fue preciso reunirse en consejo. Pero no había más que una solución práctica en aquella coyuntura: abandonar la carreta, cargarse con cuantas provisiones de alimentos y municiones se pudieran llevar y continuar el viaje a caballo. Si las circunstancias les favorecían, tal vez podrían encontrar pronto el modo de negociar con un jefe cafre la compra de un nuevo tiro de bueyes a cambio de un fusil o cartuchos. En cuanto a Lee, cogería el caballo de James Hilton, que, como se sabe, no tenía dueño. Rápidamente se pusieron a la tarea de abatir ramas espinosas a fin de poder recubrir la carreta para que quedase oculta bajo una especie de arbusto artificial. Luego, cada uno cargó con todo lo que pudo poner en sus bolsillos y en su casco y en su saco, en lo referente a ropa, latas de conserva y municiones. Con gran pesar, el chino tuvo que renunciar a llevarse su caja roja, que era demasiado pesada, pero fue imposible decidirle abandonar su cuerda, que enrolló alrededor de sus riñones, debajo de su blusa a modo de cinturón. Terminados estos preparativos, tras una última mirada a aquel valle en el que se habían producido acontecimientos tan trágicos, los 3 jinetes reemprendieron el camino hacia las alturas.
Aquel camino, como todos los del país, era simplemente un sendero frecuentado por las fieras que seguían casi siempre la vía más directa para dirigirse a sus abrevaderos. Era más de mediodía y bajo un sol ardiente, Ciprién, Aníbal Pantalacci y Lee marcharon a buen paso hasta la noche. Luego, una vez estuvieron acampados en una profunda garganta, al abrigo de una gran roca, alrededor de un buen fuego de madera seca, dijeron que, después de todo, la pérdida de la carreta no era irreparable. Durante 2 días más avanzaron así, sin dudar de que estaban tras la pista del que buscaban. En efecto, a la noche del segundo día, un poco antes de ponerse el sol, cuando se dirigían a corto paso hacia un grupo de árboles bajo el que debían pasar la noche, Lee lanzó repentinamente una exclamación gutural. ¡Ugh! Exclamó señalando con el dedo un puntito negro que se movía en el horizonte en las últimas luces del crepúsculo. Las miradas de Ciprién y Aníbal Pantalacci siguieron la dirección indicada por el chino. ¡Un viajero! Exclamó el napolitano. Es Mataquit, gritó Ciprién, que se había apresurado a llevarse los gemelos a los ojos. Distingo muy bien su carricoche y su avestruz. Es él. Y pasó los gemelos a Pantalacci, quien pudo convencerse a su vez de la exactitud de aquello. ¿A qué distancia piensa que está de nosotros en este momento?, preguntó Ciprién. A 7 u 8 millas por lo menos, pero quizá a 10, ponderó el napolitano. Entonces, tenemos que renunciar a la esperanza de alcanzarle hoy. ¿Antes de detenernos? Seguro, contestó Aníbal Pantalacci. Dentro de media hora será noche cerrada y no hay ni que pensar en dar un paso en esa dirección. Bueno, mañana podremos alcanzarle partiendo muy temprano. Esa es también mi opinión. Los jinetes habían llegado al grupo de árboles y echaron pie a tierra. Según su costumbre, comenzaron por ocuparse de los caballos, a los que frotaron y almohazaron con cuidado, antes de atarlos a las estacas para dejarlos pacer. Durante este tiempo, el chino se ocupó en encender el fuego. Mientras efectuaban estos preparativos, se les hizo de noche. La cena fue tal vez un poco más alegre aquel día que lo fuera en los 3 precedentes, pero apenas estuvo despachada, los 3 viajeros, envolviéndose en sus mantas a la vera del fuego debidamente alimentado para la noche, con la cabeza apoyada en las sillas de montar, se prepararon para dormir. Importaba estar en pie antes del amanecer, a fin de quemar la etapa y alcanzar a Mataquit. Ciprién y el chino estuvieron pronto perfectamente dormidos, lo que quizá no era muy prudente por su parte. No ocurría lo mismo con el napolitano. Durante 2 o 3 horas se agitó bajo su manta, como un hombre obsesionado por alguna idea fija. Una tentación criminal seguía adueñándose de él. Por fin, no aguantando más, se levantó con el mayor sigilo, se acercó a los caballos y ensilló el suyo. Después, desatando a Templar y al del chino y tirándoles de la brida, se los llevó en traílla. La hierba fina que tapizaba el suelo apagaba completamente el ruido de los pasos de los 3 animales, que se dejaban arrastrar con una estúpida resignación, muy aturdidos por el repentino despertar. Aníbal Pantalacci les hizo descender hasta el fondo del valle, los ató a un árbol y regresó al campamento. Ni uno ni otro de los durmientes se había movido. El napolitano recogió su manta, su rifle, sus municiones
y algunos alimentos y fríamente, deliberadamente, abandonó a sus dos compañeros en medio del desierto. La idea que le obsesionaba desde la puesta del sol era que, llevándose los dos caballos, no dejaba a Ciprién y a Lee la ocasión de alcanzar a Mataquit. Era, pues, asegurarse la victoria, el carácter odioso de esta traición, la cobardía que significaba despojar así a unos compañeros de los que no había recibido más que beneficios, no detuvo al miserable. Montó en su caballo y se alejó al trote bajo la claridad de la luna, cuyo disco asomaba por encima de las colinas. Ciprién y Lee seguían durmiendo, cuando a las 3 de la mañana el chino abrió los ojos y contempló las estrellas que palidecían en el horizonte. Se dijo: «Es hora de hacer el café». Y sin más tardanza, apartando la manta, se puso de pie y procedió a su aseo matinal, que no descuidaba ni en el desierto ni en la ciudad. «¿Dónde está Pantalachi?», se preguntó de pronto. Comenzaba a apuntar el alba y los ojos se hacían más precisos alrededor del campamento. «Los caballos tampoco están», pensó Lee alarmado, y sospechando lo ocurrido, corrió hacia las estacas en las que había visto atados los caballos la noche anterior, dio una vuelta por el campamento y se aseguró de un vistazo de que todo el bagaje del napolitano había desaparecido con éste. El asunto estaba claro. Un hombre de raza blanca probablemente no habría resistido a la necesidad, muy natural, de despertar a Ciprién para comunicarle al momento aquella grave noticia. Pero el chino era un hombre de raza amarilla y pensaba que, cuando se trata de anunciar una desgracia, no hay prisa. Se puso, pues, tranquilamente a hacer el café. «Aún ha sido bastante amable ese bribón, dejándonos provisiones», se repetía. Debidamente pasado el café por una bolsa de tela que había fabricado a tal efecto, Lee llenó 2 cuencos tallados en la cáscara de un huevo de avestruz que llevaba habitualmente colgados de un ojal, y se acercó a Ciprién, que aún dormía. «Aquí está su café, preparado, padrecito», le dijo cortésmente, tocándole en un hombro. Ciprién abrió un ojo, se desperezó, sonrió al chino, se sentó y bebió el humeante líquido. Entonces se dio cuenta de la ausencia del napolitano, cuyo sitio estaba vacío. «¿Dónde está Pantalachi?», preguntó. «Se ha ido, padrecito», repuso Lee en un tono de lo más natural, como si hubiese tratado de una cosa convenida. «¿Cómo? ¿Se ha ido?». «Sí, padrecito, con los 3 caballos». Ciprién se desembarazó de la manta y lanzó a su alrededor una mirada que lo abarcó todo. Pero tenía un espíritu demasiado templado para demostrar la inquietud y la indignación que sentía. «Muy bien», dijo, «pero que no se imagine ese miserable que está dicha la última palabra». Dio 5 o 6 pasos arriba y abajo, absorto en sus pensamientos, reflexionando sobre el partido que convenía tomar. «Hay que partir enseguida», le espetó al chino. «Dejaremos aquí esta silla, esta brida y todo lo que resulte embarazoso o demasiado pesado, y solo nos llevaremos los fusiles y los víveres que nos quedan. Así, aunque vayamos andando, podremos ir igual de prisa y tal vez tomar caminos más directos». Lee se apresuró a obedecer. En algunos minutos las mantas fueron enrolladas y los sacos puestos a la espalda. Luego todo lo que estaban obligados a abandonar en aquel lugar lo reunieron en un montón bajo una espesa capa de ramas y se pusieron inmediatamente en camino. Ciprién tuvo razón al decir
que en ciertos aspectos quizá sería mejor y más cómodo ir a pie. Pudieron así tomar por atajos, franqueando cimas abruptas que ningún caballo habría sido capaz de escalar sino a costa de innumerables fatigas. Era aproximadamente la 1 de la tarde cuando los dos viajeros llegaron a la vertiente norte de la cadena que seguían desde hacía 3 días. De acuerdo con las informaciones facilitadas por Lopepe, no debían estar muy lejos de la aldea de Tonaya. Desgraciadamente, las indicaciones eran tan vagas sobre el camino a seguir y las ideas de distancia tan confusas en la lengua bechuana que era bastante difícil saber por adelantado si faltaban 2 o 5 jornadas de marcha para llegar allí. Cuando Ciprién y Lee descendían el declive del primer valle que se había abierto ante sus ojos, después de haber franqueado la cresta de la montaña, el chino dejó oír una breve risa seca. «¡Jirafas!», dijo. Observando a sus pies, Ciprién distinguió perfectamente una veintena de esos animales ocupados en pacer al fondo del valle. Nada más gracioso que contemplar desde lejos sus largos cuellos erguidos como mástiles y tendidos como largas serpientes hacia la hierba, a 3 o 4 metros de sus cuerpos moteados de manchas amarillas. «Podríamos coger una de esas jirafas y utilizarla para reemplazar a Templar», hizo observar Lee. «¿Montar una jirafa? ¿Quién ha visto jamás hacer semejante cosa?», se extrañó Ciprién. «Yo no sé si se ha visto jamás, pero no tiene usted más que verlo ahora», replicó el chino. «Si quiere dejarme que lo pruebe». Ciprién, que como norma no consideraba jamás como imposible lo que era sencillamente nuevo para él, se declaró dispuesto a ayudar a Lee en su empresa. «Nos encontramos contra el viento de las jirafas», dijo el chino, «lo que nos favorece mucho, porque tienen el olfato muy fino y ya nos habrían venteado. Así que si usted quiere rodearlas por la derecha y luego espantarlas con un disparo de fusil, de manera que me las mande hacia mi lado, no hace falta más, y yo me encargo del resto». Ciprién se aseguró a dejar en tierra todo lo que hubiera podido molestar sus movimientos, y armado de su fusil, se dispuso a ejecutar la maniobra indicada por su servidor. Este no perdió el tiempo. Descendió corriendo el empinado declive del valle, hasta llegar junto a un sendero abierto que ocupaba el fondo del mismo. Debía ser evidentemente el camino de las jirafas, a juzgar por las innumerables huellas que habían dejado sus cascos. Allí el chino tomó posición detrás de un gran árbol, desenrolló la larga cuerda que no abandonaba jamás y cortándola en dos, formó dos largadas de 30 metros. Luego, tras haber lastrado uno de los extremos de cada una de esas cuerdas con una gruesa piedra, lo que las convirtió en excelentes lazos, ató fuertemente el otro extremo a las ramas bajas del árbol. Por el último, cuando hubo tomado buen cuidado en enrollar en su brazo izquierdo la extremidad libre de esos dos útiles, se refugió detrás del tronco del árbol y esperó. No habían transcurrido ni 5 minutos cuando un disparo resonó a alguna distancia. Inmediatamente un rápido golpeteo de cascos, cuyo rumor, semejante al de un escuadrón de caballería, se agrandaba de segundo en segundo, anunció que las jirafas huían como Lee había previsto. Venían directamente hacia él, siguiendo su sendero, pero sin sospechar la presencia de un enemigo que se encontraba contra el viento.
Aquellas jirafas eran verdaderamente soberbias, con sus fosas nasales al viento, sus pequeñas cabezas asustadas, sus lenguas colgantes. En cuanto a Lee, no se molestaba siquiera en mirarlas. Su puesto había sido cuidadosamente elegido cerca de una especie de estrangulamiento del camino donde los animales no podían pasar más que de 2 en 2, y no tenía más que esperar. Primeramente dejó desfilar 3 o 4, y luego, distinguiendo una de ellas que era de una talla extraordinaria, lanzó su primer lazo. La cuerda silbó, se enrolló alrededor del cuello de la bestia, que todavía dio algunos pasos, pero repentinamente la cuerda se tensó, le apretó la laringe y el animal se detuvo. El chino no había perdido el tiempo mirando lo que hacía. Apenas vio su primer lazo llegar a la meta cuando, cogiendo el segundo, lo lanzó a otra jirafa. El golpe fue igualmente afortunado. Todo esto había sucedido en menos de medio minuto. La manada, espantada ya, se había dispersado en todas direcciones, pero las 2 jirafas medio estranguladas y jadeantes permanecían prisioneras. «Venga, padrecito», gritó el chino a Ciprién, que corría hacia él, poco confiado en la maniobra. Sin embargo, le fue necesario rendirse a la evidencia. Vio a 2 soberbias bestias grandes, fuertes, robustas, con las patas finas y los lomos relucientes. A Ciprién solo le satisfacía mirarlas y admirarlas, pero la idea de utilizarlas como montura no le parecía muy realizable. En efecto, ¿cómo sostenerse en un espinazo semejante que desciende hacia la parte posterior con una inclinación de 60 centímetros por lo menos? Preguntóle al chino riendo divertido. Pues poniéndose a caballo en las espaldas y no en los flancos de la bestia, repuso Lee. Además, es tan difícil colocar una manta enrollada debajo de la trasera de la silla. No tenemos silla. Iré a buscar la suya enseguida. ¿Y qué brida pondremos en esas bocas? Eso ya lo verá. El chino tenía respuesta para todo, y con él la acción seguía de cerca a la palabra. No había llegado todavía la hora de la comida cuando, con una parte de su famosa cuerda, ya había hecho 2 cabestros muy fuertes, que colocó en las cabezas de las jirafas. Las pobres bestias estaban tan aturdidas con su desventura y, por otra parte, eran de un temperamento tan suave que no opusieron ninguna resistencia. Otros extremos de cuerda tenían que servir de riendas. Terminados estos preparativos, resultó muy fácil conducir en traílla a las 2 cautivas. Ciprién y Lee, volviendo sobre sus pasos, regresaron entonces al campamento para recoger la silla y los objetos que habían tenido que abandonar. La velada concluyó completando estos arreglos. El chino era verdaderamente de una destreza maravillosa. No solamente modificó muy pronto la silla de Ciprién, de tal suerte que podía colocarse horizontalmente sobre el lomo de una de las jirafas, sino que se fabricó para sí mismo una silla de ramajes y, por exceso de precaución, pasó la mitad de la noche truncando las veleidades de resistencia de las 2 jirafas, montándolas sucesivamente y demostrándoles, mediante argumentos perentorios, que tenían que obedecer. Y aquí termina el capítulo 16. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Si te ha gustado este capítulo, regálame un like, comparte, y si no te has todavía suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte los siguientes capítulos de esta
súper interesante historia. Muchísimas gracias nuevamente. Déjame tus comentarios de lo que te está pareciendo y nos oímos en el siguiente capítulo, que se titula, capítulo 17, que se titula Una carrera de obstáculos africana. Solo me queda decirte que tengas un gran día.